Listo, mi pana, ya estamos grabando. ¿Y acá estás viendo mi pantalla por casualidad? No, creo que no. No, no, aún no la estoy viendo. Ya vamos. No. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora sí, perfecto, mi pana Hernán. Tengo para comenzar, ¿no? Para comenzar esta sesión, primeramente, muchas gracias por el voto de confianza y la oportunidad, mi pana. Lo No, aprecio mucho. no, de verdad que gracias a ti, o sea, primeramente, o sea, por tomarte el tiempo, porque al final yo sé que, o sea, todo lo que tú haces, cada video requiere de su tiempo, responsabilidad, o sea, tantas cosas y bueno, creo que puedo asegurar o puedo decir que eres una, o sea, una de las pocas personas que de verdad, o sea, enseña contenido de calidad, o sea, y que de verdad Gracias, responde bro. a cada respuesta, a cada inquietud que podemos tener en general en el grupo. Gracias, mi pana. Bueno, poco a poco, la idea es construir, siempre agregar un granito de arena, que es lo que intentaremos hacer en este caso, ¿no? Porque es que me estás diciendo en el formulario, me colocas acá que tienes un año dentro de la industria del trading, del mundo del trading, aprendiendo, Sí. conociendo, etcétera, etcétera. Entonces, antes de comenzar, me gustaría saber, bueno, cómo te ha ido, ¿cierto? ¿Cómo te ha ido en este primer año? ¿Cómo te has sentido? Si has tenido los resultados esperados, cuál ha sido el performance, si tienes algún tipo de decepción, frustración, en qué punto te encuentras en este momento, cuál ha sido, digamos que, una generalidad de tu situación actual y en conjunto a eso, en qué piensas tú que yo te puedo ayudar en este momento. Sí, bueno, en realidad, o sea, primeramente sí, llevo un año ya en el trading. Empecé, bueno, en realidad como empieza todo el mundo, o sea, creyendo que el trading es algo fácil, algo que de un momento a otro, como dice, en un momento a otro disparo. Ujú. Entré primeramente, o sea, por una academia. Ok, Estaba, o sea, una academia, ¿por qué? Por el hecho de que, bueno, veía, o sea, empecé siguiéndolos, empecé viendo que, bueno, a la semana 500, 600 pics, o sea, lo que todo el mundo generalmente cree que es el trading. O sea, todo el mundo piensa, bueno, entro y, o sea, estos ganan y yo también lo que voy a hacer es ganar y ganar y ganar. Y la verdad que, o sea, no es así. Generalmente puedo decir que he mejorado, o sea, he mejorado porque cuando, o sea, no conocía nada, no sabía nada, claro, o sea, claro, no tenía ni el más mínimo conocimiento. claro. Claro, El tema de que también, no sabíamos que era una gráfica, no sabíamos que era un pip, no sabíamos que era una vela, todo ese tipo de cosas, uno obviamente que va mejorando y adquiriendo el conocimiento más técnico, ¿cierto? exactamente, o sea, lo que es, claro, también pienso, o sea, que con respecto, o sea, cuando conseguí tu página en YouTube, o sea, tuve que ir, o he ido, mejor dicho, o sea, he ido eliminando como ciertas cosas, o sea, porque siempre, o sea, siempre anteriormente pensaba, o sea, que teníamos la gráfica, o sea, y las noticias de investing en general. Sí, o sea, no te voy a mentir, o sea, porque fue lo que a mí me enseñaron durante el tiempo en la Claro, academia. claro, claro, claro. O sea, me dijeron, o sea, haz el análisis en base, o sea, a lo que te muestra la gráfica y está pendiente de las noticias, a ver cómo van saliendo en investing, listo. O sea, Eso es y- correcto, sí. y yo asumí como que era eso. Entonces, ¿qué pasó? O sea, me he dedicado mucho a entender más que todo, o sea, lo que es el análisis técnico, sin entender muy bien, o sea, la parte fundamental, sin entender muy bien lo que sería la parte fundamental. Es más, al momento recuerdo que en un video que hiciste, estábamos hablando y, o sea, tú me comentaste que si, o sea, tú no tenías un fundamental, alguna noticia, algo que a ti te dijera, simplemente, o sea, la gráfica no la revisabas, no la veías. Correcto. Fue lo que yo entendí o comprendí en ese momento. Entonces, lo que de verdad pienso que es una de las mayores inquietudes que he tenido, o sea, es cómo, cómo comienzo, o sea, cómo comienzo, por dónde comienzo, qué puedo hacer en general, o sea, porque por mucho que veo, o sea, intento investigar por aquí, investigar por allá, Ujú. me he metido mucho en las páginas que tú recomiendas para buscar información y digamos, o sea, que no consigo o no entiendo, mejor dicho, o sea, la manera, o sea, de llevar toda esa información con respecto a la gráfica. Es lo que pienso me ha costado un poco, o sea, ya tenía muchas dudas con respecto a con lo que era la estructura,
muchas dudas, o sea, con varias cosas que, como te comenté anteriormente, o sea, las sesiones uno a uno, de verdad que me han ayudado mucho porque, o sea, la gente, las veo, si no la entiendo, la vuelvo a ver, intento, me voy a las gráficas, o sea, en el momento que tú estás, me voy a las gráficas e intento verlo, o sea, tanto en el video como en la gráfica, a ver por qué, o sea, por qué lo estás haciendo en realidad. O sea, qué Claro. estás viendo y de cuál es tu perspectiva. Intento hacerlo de esa manera, claro, a eso también, o sea, le agrego lo que ya yo sé, o sea, lo que yo sé o lo que, o mucho o poco conocimiento que yo considero que puedo tener en este instante. Sí, al final es una pregunta muy, muy común, ¿no? Porque llega un punto en el que, verga, ya tú tienes un año, si tú tienes un año estudiando, viendo, leyendo, informándote, y llega un punto en el que uno mismo se pregunta, porque inclusive yo también me lo pregunté en su momento, ¿no? Como que, ajá, ¿hasta cuánto yo tengo que leer? ¿Hasta cuánto yo tengo que aprender? Y lo que yo sé, ¿me sirve para algo? O sea, esas terminan siendo preguntas totalmente válidas que normalmente nos hacemos y que en muchos de los casos no encontramos como un punto de referencia para nosotros mismos, como decir, ah, ok, voy por buen camino, ¿no? He aprendido esto, me falta esto y resulta que voy por buen camino. Y entonces cuando nos Exacto. ponemos a ver los videos del CryptoPana, resulta que ahora el CryptoPana está hablando de una vaina que se llama la inflación, que nunca la había mencionado en los 20 videos anteriores y que ahora la está mencionando y resulta que ahora esa verga es importante. Coño, CryptoPana, pero ¿hasta cuándo vas a seguir agregando vainas? Y allí es donde debemos darnos cuenta nosotros como especuladores, ¿cierto? Como traders. Llega un punto en el que nos damos cuenta que en realidad no existe tal cosa como un buen punto de partida para ponerlo todo en conjunto, puesto resulta que el punto de partida fue la primera vez que se inauguró el mercado y eso hace muchísimos años atrás. Nosotros tenemos que irle llevando la vuelta a eso, nosotros tenemos que seguirle el paso, que llevarle el paso. ¿Cierto? ¿A qué me refiero con eso? Un buen punto de partida, digámoslo de esa manera, ¿no? O para poder, digamos que enlazar los conocimientos de forma específica, terminaría siendo creando un set de reglas o un conjunto de reglas, tanto técnicas como fundamentales, que te permitan a ti estudiar ese mercado. Ese es un buen punto de partida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un buen punto de partida. Y esta es una frase que a mí me quedó de un profesor que yo, no sé si él se la copió a alguien o fue que es una frase de él. Yo estaba estudiando historia política en ese momento. Yo estaba estudiando estudios internacionales en la Universidad Central de Venezuela, pero nunca terminé. Y, Ah, ok. y sí, nunca terminé. Y ahí había un profesor de estudios políticos, de historia política, y él arroja una vez una frase que dice, la ignorancia es el punto de partida de absolutamente todo. Y a mí me quedó eso. Y en efecto termina siendo así, ¿no? Todos partimos desde la mera ignorancia. Y cuando nosotros nos acercamos al mercado, o por lo menos desde cuando yo me acerco al mercado, obviamente que yo también me acerco desde un punto de vista de total ignorancia, inclusive desde la primera vez que aprendí hasta la fecha actual, un punto de vista de total ignorancia. ¿Por qué digo eso? Porque vamos a ponerlo con un ejemplo real. Antes del 12 de marzo del 2020 no existía tal cosa como la crisis bursátil o la crisis financiera por el coronavirus. Eso no existía. Existía el coronavirus, sí, desde diciembre Sí, hasta febrero. Ahí existe el de diciembre del 2019 hasta febrero del 2020. Existía el coronavirus, pero no existía la crisis financiera debido a ello. No existía una caída de las bolsas alrededor del mundo debido a ello. Una vez que eso ocurre, eso es un evento sin precedentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque nunca habíamos tenido una pandemia mundial, nunca habíamos tenido cuarentena mundial, nunca habíamos tenido una cuarentena y una pandemia en la época de las redes sociales, nunca habíamos tenido absolutamente, nunca habíamos tenido precio del petróleo negativo, ¿cierto? negativo. Y tenemos que hacer, desde esa perspectiva, yo tengo que acercarme al mercado y preguntarme a mí mismo, ajá, ¿y ahora qué? ¿Esta vaina cómo se afronta? Y sencillamente yo no sé cómo afrontarlo de base. Yo lo que tengo es un set de reglas que me permiten a mí acercarme por varias aristas al mercado. Es como un partido de fútbol. ¿Sí? El director técnico de base, él no sabe cómo el partido va a resultar. Él tiene sus jugadores en la cancha que son sus mejores jugadores y él tiene unos jugadores sentados en la banca que también son sus mejores jugadores. Y al momento que él llegue a necesitar, él va a cambiar una ficha por la otra. Él no sabe que en tal momento va a necesitar que, qué sé yo, sacar a Messi y meter al otro, o sacar al otro y meter a Messi. Una vaina así. Él no lo sabe.
Él simplemente hace lo que él cree en el momento que él lo cree. Y obviamente que tiene sus reglas. Y obviamente que la experiencia también le ha enseñado, ¿no? La experiencia juega un papel bastante importante acá al enseñarnos qué tenemos que hacer con respecto a nuestro set de reglas. Entonces, lo primero, digamos que el punto de partida debería ser crear ese set de reglas. Porque creo que por acá abajo, tú me dices que en el formulario, yo hago la pregunta, ¿tienes un plan, una estrategia, un acercamiento definido? Y tú me dices que no. Mi primera recomendación sería, hay que crear ese plan, hay que crear esa estrategia y hay que crear ese acercamiento. Y si seguramente te has visto los videos anteriores, sabrás que hay una lista de reproducción específica ahí en el canal de YouTube que habla sobre sistema, plan, estrategia y acercamiento de trading, ¿no? Una lista de reproducción Sí, que tengo ahí. Allí doy unos puntos que a mí me gusta mantenerlos en consideración para poder desarrollar un primer acercamiento. Esas van a ser tú, como cuando tú estás aprendiendo a manejar bicicleta y le pones unas rueditas, ¿no? Las rueditas de ayuda, ¿cierto? Le pones esas rueditas para que el niño aprenda a andar en bicicleta sin caerse. Esas van a ser tus rueditas. Sí, porque es necesario que tengas eso, porque el punto de partida no es, mira, léete aquí, estudiate esto y averigua esto otro. No, porque te lo digo, antes del 12 de marzo era imposible pensar precios negativos, perdón, antes del 20 de abril del 2020 era imposible llegar a pensar en precios negativos del petróleo. Y luego de eso tenemos precios negativos del petróleo. Y es como, ajá, ¿y ahora cómo coño yo abordo esto? No hay ningún set de reglas que te lo explique. Y es tanto así que te lo pongo de esta manera. Una institución financiera tan grande como el CME o una institución financiera tan grande como el ICE, que es por donde pasa alrededor del 60% del comercio de derivados mundial, no tenían no tenían un algoritmo preparado para cotizar precios negativos del petróleo. La plataforma presentó error, 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 error como por 2 horas hasta que el ingeniero técnico de la plataforma se puso a configurar la vaina ahí para que pudiera cotizar precios negativos, porque la plataforma no estaba preparada ni predispuesta para ello. Así de incierto es este mundo. Y lo único que podemos hacer nosotros es tener un set de reglas que nos permita acercarnos a ello, ¿cierto? Una pregunta que yo te quería hacer, porque me dices que estás en cuenta real, y mi pregunta terminaría siendo, o sea, ¿cómo te dio en esa cuenta real? Y también, ¿por qué estás en cuenta real si no tienes un acercamiento? Porque me dices que hablas de ser consistente, y quizás me habrás escuchado en otra de las sesiones como, coño, si alguien quiere ser consistente, necesitas un proceso para ser consistente. O sea, yo no digo que Hernán sea consistente porque él tiene este resultado. No, aunque se puede ser así, ¿no? Hernán siempre tiene este resultado, entonces él es consistente. No, la consistencia se da porque Hernán todos los días ejecuta un proceso, ejecuta un protocolo, ejecuta una serie de pasos. Y esa serie de pasos los llevan algunas veces a tener el resultado X. Y como normalmente él tiene el resultado X y ejecutando a lo largo del tiempo el protocolo A, entonces él obtiene normalmente, más veces de las que no, el resultado X. Es como cuando un muchacho va a la práctica de fútbol todos los días. Él va al fútbol todos los días, fútbol todos los días, fútbol todos los días. Ese muchacho va a mejorar en el tiempo, pero es porque él todos los días está ejecutando unos entrenamientos, él está ejecutando unas prácticas, él está ejecutando sus pases, su defensa, su correr, su habilidad de poder tener un mayor rendimiento cardiovascular, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa acá. Tú quieres ser constante, que es una de las cosas que me dices acá, no que te gustaría lograr en el corto plazo, quieres ser consistente. Entonces la única forma de lograr ser consistente es si en efecto tenemos algo en base a tener esa consistencia. ¿Sí? La idea de por dónde empiezo se elimina. Esa idea se elimina de base cuando tú tienes un planteamiento que hacer, cuando tú tienes unos pasos que seguir. Porque si no tienes eso, en realidad en última instancia no tenemos nada. En realidad en última instancia lo que tenemos es dinero puesto en una cuenta que no vamos a utilizar de la forma óptima. ¿Se entiende? sí, sí, claro, eso lo entiendo. Es más, o sea, desde que, o sea, empecé a ver, o sea, cuando empecé viendo tu video, bueno, o sea, no había hecho o no, digamos que había hecho mucho caso omiso a lo que era el plan de trading, la estrategia de trading. Desde que, bueno, comencé, bueno, en la sesión 1 a 1 que vi que empezaste a hacer mucho énfasis en lo que era el plan de trading, la estrategia de trading, llevar una bitácora, que tampoco la llevaba. Comencé, se ha ido como haciendo, o sea, haciendo esos pequeños cambios, se ha ido buscando o intentando, o sea, conseguir las razones, o sea, de cómo veo, de cómo lo veo, de qué he hecho, de
cómo, por qué entrar, por qué no entrar. He hecho muchas consideraciones, o sea, digamos que o sea, he hecho como un reset, básicamente, porque es lo que he hecho, o sea, lo que sabía o lo que quería saber, o sea, ahora le estoy, o sea, le estoy buscando como una vuelta para poderlo englobar todo, o sea, englobar todo y llegar a lo que es el objetivo, como Claro, diría. claro. Y ahí también te tienes que definir tú qué es el objetivo. ¿No? Porque, ok, uno puede decir, yo quiero llegar hay quienes me han colocado aquí en el formulario. Yo quiero llegar a vivir de esto. Y bueno, mi pregunta sería, ok, ¿qué es vivir de esto? Ah, bueno, vivir de esto sería pagar mis cuentas, ¿no? Porque una de las cosas que también me he encontrado por allí es que me dicen que yo quiero ser rentable. Y la pregunta es, bueno, ¿qué es ser rentable? Menos rentable es poder vivir del trading. Ok, pero ¿qué llamas tú vivir del trading? Vivir del trading para alguien o ser rentable para alguien puede ser sencillamente pagar la renta. Pagar la renta de la casa y esa persona vive sola en un pequeño cuarto y no sé, le cobran, qué sé yo, por poner un número, le cobran $150 mensual y con hacer $150 mensual esa persona dice que es rentable. Quizás haya otra persona que quiere llevar otro estilo de vida y ese estilo de vida equivale a tener, no sé, $5.000 mensual, ¿cierto? Y entonces para uno, para el que recibe nada más $500, esa persona para sí misma es rentable, porque yo recibo $500 y eso es lo que yo utilizo. ¿Sí? Pero quizás para otros $500 no son suficientes, porque, qué sé yo, tiene un estilo de vida mucho más agresivo, tiene un estilo de vida mucho más ostentoso, o inclusive puede ser que tenga un estilo de vida en el que tenga dos hijos y una esposa, y él sea cabeza de hogar y necesita mantener todo el hogar, ¿cierto? Necesita pagarle el colegio a su chavo, pagarle el almuerzo, pagarle los desayunos, pagarle el futbolito al carajito y tal, y qué sé yo, y allí el estilo de vida cambia, la rentabilidad cambia. Entonces cuando nosotros decimos, coño, ese es yo tengo mi objetivo, hay que tener claro cuál es el objetivo, porque si nosotros no tenemos claro cuál es el objetivo, vamos entonces a estar especulando en un mercado de alto riesgo sin un propósito en la cabeza. Y el propósito siempre tiene que estar en la cabeza como, ok, yo quiero hacer $100 mensual o yo quiero hacer $200 mensual. Y eso lo puedes hacer, hermano, puedes hacer $200 en 3 días. Pero el problema está en que como hace $200 en 3 días, pensamos que, bueno, en 6 días yo puedo hacer 400 y después en 9 días yo puedo hacer otros 200 y así voy. Cada 3 días se supone que, y no es así. No resulta de Sí, esa forma porque mientras más te expongas al mercado, más riesgo estás asumiendo y más probabilidad hay de que pierdas. Entonces, sí, si ya tienes tus esa, $200 mensual, quédate con tus $200 mensual, así sea el 3, o sea, comienza el mes y hiciste los $200 el 3 de mayo. Mano, quédate con esos $200 y olvídate de los 27 días que vienen. No especules los 27 días que vienen. Quizás puedes especular al final del mes para ver si haces lo del mes que viene. Y listo. Pero eso sí estás buscando $300 o $400. Entonces, la respuesta a la consistencia no es yo quiero ganar o no es yo quiero ser rentable, o no es yo tengo no, la respuesta a la consistencia es, y una de las cosas que digo en el video explicativo de todas estas sesiones es la precisión del objetivo. Necesitamos objetivos precisos y poder medirlos, poder cuantificarlos, como qué tan lejos estoy de eso, o qué tan cerca estoy, qué tengo que mejorar en orden de poder llegar allá. ¿Qué tengo que dejar de hacer en orden de poder llegar allá? ¿Soy yo mismo el que está evitando que llegue o es el sistema el que me está evitando o es el sistema que está evitando que yo llegue a ese objetivo? Y eso solamente lo podemos saber si tenemos, número uno, el sistema y número dos, el método evaluativo. ¿Se entiende? sí, sí, perfecto, te entiendo. Me alegro, mi pana. Porque en el correo, otras cosas que tengo por aquí. Ay, ya, se me pega la- ah, ¿sí lo estás viendo? Sí, sí, Y en el correo unas cosas que tengo acá anotadas con respecto a lo que me preguntas, ¿no? Son una serie que creo que llamarlo, o sea, me parece correcto llamarlo el tema de las creencias del mercado, el tema de las creencias del trading, ¿no? Fíjate que en una parte del correo tú me colocas, en la primera posición salí perdedor, la posición salió perdedora y no tomé ganancias porque solo estaba pensando en que el precio llegaría a mi zona de stop loss. Sí, la posición te empezó a devengar y creo que corrígeme, creo que es esta, ¿no? sí, esa fue la primera posición que, o sea, me comenzó a devengar y bueno, te soy Esta, ¿no? sincero, o sea, esa, literalmente, o sea, me confié pensando que dije, bueno, o sea, ya mínimo, o sea, llega a mi zona de TP. Lamentablemente bueno, no fue así, se me fue en contra completamente y quedé fuera, o sea, salí sin nada del mercado.
Claro, Este, yo te entiendo. ahí fue donde, bueno, porque como todo uno, en ese momento, o sea, uno empieza mucho a cuestionarse porque tú dices, bueno, o sea, analicé mal, qué hice mal, que tú ese sinfín de cosas que pienso que en general como trading nos llega, o sea, como traders nos llega a todos Sí, 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 cuando correcto. cuando una posición sale de esa manera. Asumo o asumí la pérdida, o sea, ¿por qué? Aprendí o estoy aprendiendo que, o sea, no es, el mercado hace lo que quiere en general, o sea, el mercado hace lo que quiere, uno no decide lo que va a hacer el mercado, ni, o sea, el mercado hace lo que quiere y como lo quiere, como tú dices, hay un 50% de probabilidad de que vaya en tu contra y un 50% de probabilidad de que vaya a tu favor. O Correcto. sea, uno solamente va como una apuesta, uno lo que intenta es buscar, como quien dice, o conseguir, o sea, intentar llevar más posibilidades a su favor. Y hablando Bueno, de esas posibilidades, hay algo que quiero que tomes en consideración acá. La posición, me estás comentando, y en efecto lo puedo llegar a ver, la posición te estaba empezando a devengar beneficio, ¿sí? sí, Una de las sesiones anteriores, no sé si te las has visto, en el que se llama Forex, manejar una posición, ahí hablo de la primera zona de confluencia. exactamente. Ah, y si nosotros tuviésemos, te repito, si y no es que aquí te esté echando mierda, ¿no? Sino que en efecto hay que poner los pies en la tierra con respecto a dónde estaba, porque en muchas de las ocasiones, coño, ya creo que la gente tiene suficiente sobre vamos a hablar de lo bonito que es el trading y por mi parte yo me encargo de vamos a hablar de la realidad que es el trading, ¿no? Exactamente. Siendo eso así, coño, si tú perdiste esta posición es netamente tu culpa, ¿sí? Porque es netamente, más allá de que en efecto el precio puede subir o puede bajar, la posición te empezó a devengar un beneficio. Si tú tuvieses primera zona de confluencia y yo viendo esta serie de velas que están acá, aquí había una primera zona de confluencia, teniendo primera zona de confluencia tocada, tú no tenías por qué haber salido con un 100% de pérdida, tú podías haber salido con un 20% de pérdida, mientras vendes el 80% de la posición, o mientras por lo menos tienes una cuenta pequeña, por ejemplo, ¿no? Y nada más te puedes mover en lotes de 0.01. Entonces, que es normalmente la situación en la que me he encontrado. Entonces lo que hace sencillamente es que agarras esta primera zona de confluencia y en primera zona de confluencia vendes el lote entero, vendes el 0.01 y te sales de la posición. Y listo, cobraste lo que tenías que cobrar. O sea, obviamente que el precio, repito, a ti no te interesa que el precio llegue hasta donde tú dijiste. A ti te interesa que la posición te empiece a devengar un beneficio y que la cuenta empiece a crecer. El tema del interés compuesto va a venir cuando empiece a ingresar más dinero en la cuenta de forma constante. Y la única forma constante que el precio empiece a entrar, de que el dinero empiece a entrar en la cuenta es si nosotros tenemos un punto en el que tomamos profit. Y me explico otra analogía que me funciona también para entender este punto. Cuando tú tienes un bebé, que el bebé apenas está empezando a caminar, da unos pasos bastante torpes. Y es más probable que el bebé camine 1 metro a que camine 1 kilómetro. Porque coño, el bebé es un bebé, apenas está aprendiendo a caminar, seguro se cansa. Y 1 metro lo tiene ahí mismo. 1 metro lo tiene a 20 pasitos. En cambio, 1 kilómetro lo tiene a 100 pasos más adelante o a 1000 pasos más adelante. ¿Cierto? Y en el caso del precio, cuando el precio es como un bebé y se empieza a mover así a tu favor, así como torpe, empieza a mover a tu favor, llega a 1 metro, hermano, y tú cobras beneficio, porque tú no sabes si ese bebé se va a cansar, si se va a echar para atrás, si se va a poner a llorar, si va a dar vueltas, si va a seguir subiendo, si va a seguir bajando. Tú en realidad no sabes lo que vas a hacer, pero cuando ese bebé se empieza a mover a tu favor, cuando ese precio se empieza a mover a tu favor, tú cobras beneficio, porque si no estás cobrando, mano, de nada vale la pena, estás sentado 3 4 horas frente a una gráfica trazando líneas aquí para allá, porque no estás cobrando. Y la única forma que tú sabes cuando estás cobrando es cuando tienes primera zona de confluencia. Para eso funciona la primera zona de confluencia, para cobrar. Ese es tu punto de cobre, esa es como tu quincena dentro de la gráfica. Cuando esa vaina llegue allí, yo cobro. Y ahora, te repito, puede ser que no tengas una cuenta pequeña, es normal, eso es totalmente normal y no hay nada de malo. El secreto para hacer crecer una cuenta pequeña termina siendo tener primera zona de confluencia y cobrar el lote en primera zona de confluencia. Tienes 0.01, llegamos a primera zona de confluencia, cerré la posición. Listo. Ah, bueno, mire que eso siguió hasta donde yo había dicho, bueno, mala leche. Tú no sabías que eso iba a pasar. De base, cuando tú estás cobrando, tú estás defendiéndote contra la incertidumbre. Tú estás diciéndole al mercado, marico, yo no sé para dónde vas a ir tú, y tampoco es que me interese mucho, pero yo sé que llegaste hasta aquí y hasta aquí yo quiero cobrar.
yo quiero disfrutar de esta ganancia, porque si el mercado retrocede, tú vas a decir, coño, hubiese cobrado, pero si avanza, entonces también decimos, coño, ¿para qué cobré? Pero coño, es preferible tener un pájaro en la mano que tener ninguno. Mm, A mi abuela me lo decía, no, coño, mijo, es preferible coger uno que se lo coja uno. ¿No? En este caso termina eh, siendo igual. Es preferible que tú ciertamente. tengas un sitio donde cobrar, porque hermano, si tú no cobras, no cobras y ya, el que está cobrando es el otro huevón que está del otro lado de la pantalla. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí, Otro punto te entiendo importante a perfectamente. mencionar en esto mismo, y aquí te estoy dando medicina, que viene siendo en el respecto de, aquí estás especulando la libra esterlina versus el dólar neozelandés. Y Neozelandés. Ujú. mi pregunta es, ¿por qué? Es un par bastante extraño especular. Mi pregunta Es es, que ¿por qué? o sea, en realidad es como te comenté anteriormente, o sea, de verdad, lo que o sea, en la parte fundamental, no, o sea, no la comprendo bien, o sea, no la comprendo, o sea, te soy sincero, no sé, o sea, como estoy hablando, no sé o sea, No, te no sé entiendo. no Sí, sé por dónde empezar, o sea, ujú, no ujú, sé por ujú. dónde empezar. Entonces, directamente sí, o sea, me he basado mucho más en lo que es, por lo menos, o sea, lo que es el La análisis técnico, o gráfica. sea, exacto, o sea, me he basado mucho más en lo que es la gráfica por el hecho de que, o sea, como no, primero, o sea, no, como te explico, o sea, no consigo por dónde comenzar y entonces, o sea, tampoco veo como la manera de llevar eso a la gráfica. Por mucho de que, o sea, he investigado, he leído y claro, he visto, o sea, he visto tus videos, he visto estoy sincero, o sea, veo la manera como analiza y digo, este pana lo hace tan fácil, pero, o sea, no es fácil, o sea, no es nada fácil. O sea, él lo hace y se ve de una manera que tú dices, bueno, nada, sí. Pero, o sea, cuando de verdad te involucras y empiezas, o sea, a buscar información, empiezas a leer, entonces, aparte de eso, es, me recuerdo que hubo alguien en el grupo, no recuerdo quién, Ujú. que leyó una noticia en alguna página, ¿verdad? Y te preguntó si el par iba a bajar, iba a subir, la verdad, o sea, no recuerdo Ah, muy sí, bien, sí, creo y, que sé a qué te refieres, sí. y tú le dijiste, pero si no hubieras visto la noticia, si no lo hubieras leído, o sea, Sí, sí, ¿cómo sí, sacas sí. esas conclusiones? Y entonces yo digo, entonces, o sea, me voy por la parte fundamental, o sea, consigo una noticia, la veo, y entonces ahora, o sea, ese sinfín de cosas, o sea, como que empiezan a dar vuelta en la cabeza y tú dices, o sea, entonces ya va, o sea, si veo una noticia negativa, sube, baja, o sea, ¿cómo hago? O sea, ¿qué sería ese punto, o sea, de partida o ese punto de decir, ok, o sea, yo me baso en esto, o sea, o yo busco una creencia en esto y si, o sea, si Ujú, yo ujú. veo que esto va para abajo, yo voy para abajo, si todo, o sea, yo veo que esto va para arriba, yo voy para arriba. O sea, pienso que esa ha sido o sea, una de las cosas que me ha costado, o sea, me ha costado mucho con respecto a lo que son, a lo que es tu canal, o sea, la que es la manera como enseño, o sea, porque pienso que a Enti- veces, bueno, o sea, está bien, me hice esto y de repente intento irme por esta parte, por lo menos en ese momento que esa persona comentó eso y tú le respondiste así, o sea, yo empecé o sea, como a jugar todo y empiezo, bueno, ya va, o sea, pero por un lado consigo esto, por un lado ahora leo esto, ahora, ¿en qué me enfoco? O sea, ¿en qué me podría enfocar base general? Te soy sincero, o sea, esos análisis que yo te envié no son, es más, creo que mis análisis muy poco han sido basados en lo que son los fundamentos, porque, o sea, de verdad no tengo, como quien dice, o no considero que tengo ese conocimiento para saber por dónde comenzar, por dónde empezar, o sea, qué voy viendo, qué no voy viendo, o sea, como tú dices, o sea, hay que ir viendo y ir descartando. Correcto, Ahora, correcto. lo que no sé, o lo que, digamos, no entiendo, es, o sea, o sea, a qué le podría yo tomar importancia y a qué no. O sea, porque de verdad que esa es la parte, o creo que es una de las ¿Tú has hecho el partes, manual audiovisual? sí, Todo. sí, sí, Ok. sí, Creo que es la lección 10 o 9. En este momento no la tengo muy clara cuál es el número de la lección en el que habla de los fundamentos. O una introducción. Ahí yo digo sí, que es una introducción
Bueno, ahí hablo de, creo que son cuatro o cinco, no recuerdo bien cuáles son los que puse, pero si le pongo a echar coco, Sí, debería haber inflación, puesto inflación, debería haber puesto inflación, desempleo, debería haber puesto PIB. PIB, sí. Comienza por allí. O sea, ahí yo doy una introducción muy vaga, ¿no? Muy somera. Pero sí te invito a que te cheques el video nuevamente y tú anotes cuáles son los puntos que digo allí, ¿no? Que debería ser PIB, desempleo, inflación y tasas de interés, deberían englobar esos cuatro, ¿cierto? Y después, en Internet sí hay mucho material, sobre todo en páginas como Investopedia. Investopedia es una muy buena fuente sobre esos temas. Investopedia.com y empieza, inclusive, una página tan, ¿cómo lo digo? Tan desechada en muchos de los casos como es babypips.com, ahí hay unas guías muy buenas sobre cómo utilizar la inflación, sobre cómo utilizar o cómo leer PIB, cómo se puede influenciar sobre el tipo de cambio y tiene toda una relación intrínseca. Porque Mm, al final, lo que nosotros, y mi recomendación con respecto a este tema, no lo había pensado sino hasta que me lo dices, como que verga, es de pana que yo hablo de vainas como que burda de, no voy a decir profundas, pero sí que no es fácil de entender, pues el que no sabe no lo entiende, tan sencillo como es como a que alguien se ponga a hablar de física cuántica y yo le quiera llevar el paso, no se lo voy a llevar, por mucho que me ponga a buscar en internet, a menos de que sepa por lo menos la base. Sí, en este caso la base del análisis fundamental se divide en esos cuatro puntos en inflación, PIB, desempleo y tasas de interés. Ahí se mide, digamos que de ahí parte todo. Esos tres puntos parte absolutamente todo lo demás. Entonces tú entiendes cómo funciona eso y repito, yo siempre digo que no hay que ser estático en un sistema dinámico, tema pero dinámico. tenemos que partir desde, un punto, desde una perspectiva estática, ¿no? La ignorancia es el punto de partida de absolutamente todo lo demás, como decía mi profesor. Entonces nosotros partimos de esa ignorancia desde, ok, vamos a entender cuáles son los fundamentos de los fundamentos, o sea, cuál es lo fundamental en lo fundamental, qué es lo que yo debería estar aprendiendo. Entonces, bueno, vamos a aprender de inflación, vamos a aprender de PIB, vamos a aprender de desempleo y también vamos a aprender de tasas de interés. Y de todos esos puntos yo he hablado en el canal de Telegram, también hay unas publicaciones ahí en la criptopágina.com, sobre todo de las tasas de interés, que quizás te puedan servir para ello, ¿no? No he hecho algo así como tajante con respecto al tema, puesto particularmente es mucho material, es mucho contenido, hay lecturas mucho más específicas a nivel de metodología de aprendizaje que las puedes encontrar en internet, más allá de lo que yo puedo llegar a explicar, porque en muchos de los casos yo lo ejecuto de forma, como dices tú, o sea, se ve fácil porque yo lo ejecuto de forma casi que intuitivo, o sea, es algo que si yo no, o sea, es algo que si yo no me hubiese, son tantas las cosas que si yo no me hubiese puesto a hacer la idea del CryptoPana y los videos para internet, yo jamás hubiese pensado en cómo yo llego a esas conclusiones. Y ahorita inclusive yo me pregunto como, verga, ¿qué fue lo que me llevó a mí a pensar en esta posición? O sea, ¿por qué yo pensé que Canadá se va a recesión y cómo coño fue que yo terminé con una posición larga en el dólar canadiense y pude sacarle tanto por ciento a eso? O sea, ¿cómo parto de aquí, llego aquí? Y me lo pregunto porque es que yo quiero explicarlo. No quiero explicarlo para que alguien como tú, que tiene la duda, lo entienda, pero muchos de los casos como, marico, no sé bien cómo explicar esta posición o cómo llegar a esta conclusión. Y recapacitando sobre esa idea ahorita contigo, lo básico termina siendo, o mejor dicho, lo principal termina siendo volver a lo básico. Yo siempre, eso sí sé, yo siempre vuelvo a lo básico, vuelvo a, ok, ¿cuál es la inflación en Canadá y qué se espera con respecto a la inflación en Canadá? ¿Y cuál es la correlación que esto tiene con respecto ¿cómo es que se llama? Con respecto a su tipo de cambio. Fíjate lo que estoy haciendo ahorita, por cierto, esto va para la sesión en vivo de mañana, ¿no? Te lo adelanto a ti que estás acá. Vamos a minimizar acá, abrir esto. Ya, que tengo muchas cosas abiertas acá y la laptop se me pone lenta. ¿Estás viendo mi pantalla? Sí, estoy en la gráfica, Ah, estás en la justamente, gráfica. ¿no? No estás en una hoja Excel. No, no, estoy en la gráfica. Ah, caramba. Ya, déjame mandar la hoja Excel por allá. Tengo que compartir ahora. Compartir, análisis, correcto. También se lo tengo que enviar al. Vamos aquí en la pantalla esto. Ahora sí, ¿estás viendo el Excel? Sí, sí, ahora sí. También hay que enviarlo aquí a los videos, correcto, ahí está. Esto va a salir en el envío de mañana, o voy a hablar de esto en el envío de mañana, porque esta semana sale cifras de China, ¿no?
Entonces, este lado izquierdo tengo acá el precio de cierre en el último año, los últimos 365 días del Mm, par dólar versus el yen chino, el yuan ok, chino, perdón. Aquí tengo el CPI, que viene siendo el Consumer Price Index, que es el número de inflación, el porcentaje de inflación, el precio de cierre mensual desde aquí a un año atrás, el M2 en China, que viene siendo la liquidez monetaria, y estoy buscando porcentajes de correlación y cómo se ha ido moviendo, fíjate, el performance de la inflación en China versus el dólar versus el dólar yuan chino. No estoy viendo cuál ha sido la correlación, cómo ambos se mueven en conjunto, el porcentaje de correlación entre la inflación de China versus el par dólar versus yuan chino es de 0.2 a lo largo de un año. ¿Sí? Por acá tengo el ok. performance de la inflación versus la liquidez monetaria. Entonces esto me ayuda a mí por lo menos, si yo tengo una proyección o si se tiene una proyección a nivel de SIFI, que eso vienen siendo Systematically Important Financial Institutions, son estas instituciones sistemáticas y financieramente importantes, como el Bank of America, como la Reserva Federal de Estados Unidos, como el Banco Central Chino, como el Banco Central de Rusia, como Entonces, JP Morgan, Morgan Chase, Goldman Sachs, ¿no? Estas grandes instituciones financieras que terminan dirigiendo el mundo y que son sistemáticamente y financieramente importantes, si esas señoras tienen una proyección bajista con respecto a la inflación, a mí no me interesa qué tan bajista puede llegar a ser, o no me interesa qué tan alcista puede llegar a ser, simplemente me interesa saber cuál es la dirección hacia lo que todos ellos están apuntando, porque si ellos están apuntando hacia allá, yo también quiero apuntar hacia allá, ¿no? Hay que seguir a la institución, y la institución no se ve en la claro, gráfica, la institución se ve en la data, ¿cierto? Siendo eso sí, entonces bueno, yo también saco mi data, veo cuál es la correlación, verga, la correlación me dice que si te fijas, ¿no? En la línea más oscura termina siendo el par USD-CNY y la línea más clarita termina siendo el porcentaje de inflación. Coño, tienen como una pequeña, en efecto, correlación de 0.2 que va a la baja. ¿Cierto? Que van como en conjunto bajando. Es decir, que bueno, mientras la inflación va bajando, el porcentaje o el performance del dólar versus el yuan chino también va a la baja. La idea es, bueno, si la inflación se plantea seguir a la baja, entonces ¿cómo yo me puedo apalancar en ese movimiento? Obviamente que me voy a apalancar en un movimiento bajista. Ojo, eso no es todo, ¿no? No lo puedo ver de manera aislada. Obviamente que hay otros elementos más dentro del análisis, ¿no? Como por lo menos la liquidez o la cantidad de dinero, ¿no? La liquidez monetaria dentro de China, ¿no? O cuántos yuanes hay en el sistema, cuál ha sido el performance del yuan chino versus esa liquidez monetaria, cuál es la disparidad, hay una correlación o hay una descorrelación, una claro. correlación negativa, ¿cierto? Convergen o tienen divergencia, en este caso, como puedes ver, tienen una absoluta divergencia, entonces, ¿cómo nosotros nos aprovechamos de eso? Si ya sabemos que esto es así, si ya sabemos que la inflación puede seguir bajando, puede seguir subiendo, eso puede afectar de esta forma el par, etcétera, etcétera, y allí es cuando me voy a la gráfica y si por lo menos la proyección, vamos a decir ceteris paribus, todas las variables permanecen igual en el tiempo, menos la inflación. Yo sé que la inflación va a subir, ¿cierto? Y por extensión, el par también debería entonces subir. Siendo eso así, cuando yo me voy a la gráfica, yo voy a buscar posiciones alcistas, yo no voy a buscar posiciones bajistas, es decir, voy a buscar, qué sé yo, resistencias convertidas en soporte, bloques que por la parte de abajo, para buscar un pullback, voy a buscar retroceso del 50% hacia la parte de abajo, en un modelo de compras, horas de mercado, busco un pullback, busco un buy en una tendencia alcista, y en orden de buscar una proyección hacia la parte de arriba, saber poder medir mis riesgos, ¿cierto? Siempre hay que estar pensando, si bien el plan de trading, lo que estábamos hablando al principio, es una idea o un planteamiento lineal, ¿cierto? Es un pensamiento lineal en el que hago esto, hago esto, hago esto, hago esto, hago esto, analizo aquí, analizo aquí, analizo aquí, analizo aquí, analizo aquí. Cuando nos vamos a la gráfica, tenemos que pensar, o cuando nos vamos a un verdadero análisis entre distintos puntos de data, tenemos que pensar de manera no lineal. Tenemos que pensar de manera lateral, de manera convergente, ¿cierto? De forma tal de que sencillamente nosotros podamos unir puntos de data, puntos de información, saber para qué funcionan esos puntos de información y en base a ello crear proyecciones. Es como que tú tengas un set de herramientas, ¿sí? Y con tu set de herramientas tú empiezas a construir. Una herramienta la usas para una cosa, otra herramienta la usas para otra cosa. Con el martillo, obviamente que martillas, pero quizás con el martillo también puedes como sacar un clavito o puedes como abrirle un huequito por la parte de arriba de la madera. Tú te las ingenias, ¿no? Ya después tú te las ingenias para utilizar esas herramientas, pero de base tienes que saber para qué funciona un martillo, qué tan duro pega un martillo, cómo vas a agarrar ese martillo y la función de esa herramienta y de todas las herramientas que tengas en conjunto. Entonces, fíjate que yo estoy partiendo aquí de lo básico, yo estoy partiendo aquí de la inflación.
Sí, bueno, esta semana sale la inflación, vamos a ver cuál es la influencia de la inflación dentro del par. Cuando veo cuál es la influencia de la inflación dentro del par, entonces yo decido ejecutar ciertas posiciones, ¿sí? O no, o decido sencillamente no, Ya. mira, no vale la pena. Entonces en este caso me voy, vámonos a la gráfica, sí, lo que pasa es que tengo aquí tantas vainas abiertas, ¿no? No, te lo juro, yo soy un adicto a abrir pestañas. Entonces tengo, tú sabes que en broma esta, Microsoft de verga Windows no sé qué vaina, uno puede tener varios escritorios abiertos, ¿no? Escritorio uno Sí, 2 sí. 3 4. Yo tengo 5 escritorios y cada vez voy abriendo más escritorios porque es que abro muchas ventanas y no las quiero cerrar. Soy como un puto acumulador de O pestañas sea, de internet, weón. No puedo vivir sin eso. chao. Y eso pone muy lenta la máquina y tengo que aprender a no hacerlo. Pero déjame mostrarte acá. Ah, fíjate, esta es otra correlación que yo estoy sacando ahorita, que es la correlación entre el DXY contra los futuros de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. Ahorita están preciando que puede llegar a haber tasa de interés negativa. A medida que esto siga subiendo, menor va a ser la tasa de interés. Ya la tasa de interés está en cero, está entre 0 a 0.25, lo que quiere decir que más abajo de cero, marico, eso es negativo, ¿no? Y estoy analizando Exacto. cuáles son las posibilidades. Mañana, en la sesión en vivo de mañana, vamos a hablar, o voy a hablar, de cuál es la probabilidad de que la tasa de interés en Estados Unidos caiga negativa y cuáles son los pares o cuáles son las posiciones que voy a hacer en base a ello, ¿cierto? Entonces, fíjate, hablo de inflación con los chinos y hablo de tasa de interés con los estadounidenses. Y son dos puntos básicos, o sea, la tasa de interés y la inflación son dos puntos básicos en el análisis fundamental. Hay que saber cómo eso influye y de ahí deriva todo lo demás. De ahí deriva todo, absolutamente toda la magia, digamos que toda la magia comienza allí en lo básico, en la idea sumamente básica, más allá del contexto, más allá del fundamento, más allá del activo, más allá del riesgo. La idea básica es cómo funcionan estos elementos básicos, inflación, tasa de interés, desempleo, para que tengas allí un pequeño Ok. abreboca, pero en este caso me voy a ir a este par, que viene siendo el dólar versus Ya. el yuan chino. Vamos a eliminar, vamos a poner esto en velas, vamos a hablar diarias y a ver qué está pasando acá, ¿no? Ah, esto lo había puesto hace unas semanas atrás. El porcentaje de crecimiento que puede llegar a tener esto, ¿sí? Ah, puede llegar a tener un porcentaje de crecimiento, solamente que ahora, como la inflación me está diciendo, oh, me faltan otras variables, no he terminado, sino que iba a empezar con la sesión contigo, entonces tuve que parar la tarea y empiezo la sesión contigo, ¿cierto? Pero obviamente Dale, que me dale. faltan otras variables, me falta el desempleo, me falta calcular la tasa de interés, me falta saber cómo eso se correlaciona entre ellos, ver cuál es el peso de una con respecto a otra y ver, bueno, cuál es la mayor probabilidad en ese caso. Entonces, si la mayor probabilidad fuese alcista, en este caso yo voy a buscar patrones que me empujen hacia arriba, ¿sí? O si la probabilidad fuese bajista, yo voy a buscar patrones que me empujen hacia abajo. Yo quiero apalancarme hacia el movimiento bajista. Eso quiere decir que cuando el criptopana coloque la posición, esto se va a empezar a mover hacia abajo porque yo lo digo. No, que es el tema que estaba discutiendo con el compañero en el grupo. ¿No? Porque tú viste la noticia, entonces esa vaina tiene que bajar. No, ¿por qué? O sea, ¿qué tan egocéntrico tenemos que ser nosotros para decir que porque yo vi la noticia, entonces esta vaina baja? No, no tenemos que ser para nada egocéntricos, en muchos casos sí lo somos. ¿No? En el de respecto en el que, mire, Cristo, pana, tú me dijiste que si la tasa de interés la bajan, esta vaina tiene que bajar. Ok, sí, tiene que bajar, pero no tiene que bajar cuando bajen la tasa el mismo día, a la misma hora, en el mismo segundo que tú estés viendo la gráfica, porque puede retroceder un poquito más. Hay otras variables más allá de eso. Fíjate lo que te estoy diciendo. Puede ser que la inflación me diga Sí. esto, pero la masa monetaria puede ser que me diga otra cosa. Y el porcentaje de desempleo puede ser que me diga otra cosa distinta. Entonces vamos a entender primero cómo funcionan esas 5 herramientas, 6 herramientas básicas, y posteriormente empezamos a conjugar y a jugar con ellas. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se Oh, entiende la idea sí, principal? sí. Sí, 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 la estoy entendiendo. O sea, ahora ya, o sea, lo estoy entendiendo un poco mejor. O sea, ya, sí, de verdad, o sea, me ampliaste un poco más, de verdad que sí. Me O alegro, sea, mi me pana. Esa es ampliaste. la idea de estas sesiones. Esa es la idea de estas sesiones. Ahorita déjame volverte a cambiar la pantalla para la sesión. Ya despachamos, también déjame
Acá, ok, perfecto. Ahí volvemos con esto. ¿No? Y Ok. eso te lo digo porque en otra cosa que me colocas en el correo es que que decides tomar la posición por el hecho del que en el gráfico diario observas que anteriormente había tenido una reacción al alza en ese mismo punto. ¿Sí? Entonces tú pensaste que, bueno, ¿por qué no esperar exactamente lo mismo? Y ojo, eso no está Es- mal, porque en efecto eso es lo que exactamente. hacemos todos. Eso es lo que hacemos todos, ¿no? Eso es, utilizamos el pasado para hacer proyecciones. Fíjate lo que estoy haciendo en esas gráficas que te acabo de mostrar. Yo estoy utilizando el precio de cierre pasado y la inflación pasada para generar una proyección futura. Eso no quiere decir que eso va a ser así. Yo lo estoy haciendo con datos fundamentales y tú lo estás haciendo con el dato del precio en la gráfica. Es lo Exactamente. exactamente igual, es exactamente igual. Solamente que yo, al momento de asumir una posición, voy a utilizar la gráfica y ya yo sé hacia dónde estoy apuntando, porque en este caso yo estoy analizando valor, tú estás analizando precio. Esa es la diferencia. El precio es aleatorio, el valor es objetivo. El precio, el análisis técnico es subjetivo, porque donde tú pudiste haber visto un rechazo, quizás otra persona habrá visto, qué sé yo, vio una continuación, o no vio un rechazo, sino que estaba viéndose la parte de arriba, o vio un triángulo, vio un rectángulo, vio un hombro, cabeza, hombro, vio un patrón de falso quiebre, vio un modelo de venta, un modelo de compra, tantas cosas que podemos llegar a ver en una gráfica. Por lo menos en este caso, fíjate que tienes el quiebre de este recuadro rojo que tienes acá, ¿cierto? Y en efecto tienes acá digamos que una especie de resistencias que se convirtió en Ese- soporte en este primer toque, ¿cierto? Y era muy justificable buscar, coño, que esta vaina puede llegar, puede seguir subiendo. Pero ¿y si nos íbamos a los fundamentos, quizás encontrásemos otra cosa? O no, no sé. Pero a eso es lo que quiero llegar, ¿no? Porque el fundamento termina siendo como una especie de filtro extra que nos permite a nosotros saber como, coño, sí debería estar exponiéndome en este momento o no debería estar exponiéndome en este momento. Una de las cosas que también dices acá es que ¿por qué no esperar lo mismo? Sí, y es que, verga, en muchos de los casos no tenemos que estar esperando que el precio haga algo o no tenemos que esperar que el mercado haga algo por nosotros. Sencillamente, ese- el mercado no tiene por qué hacer lo que nosotros esperamos y nosotros no tenemos que esperar. Es como una relación tóxica, ¿no? La que Exactamente. deberíamos tener con el mercado. Como que yo no espero que este Sí. huevón haga esa vaina, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y ya. O sea, una relación sumamente tóxica en la que en el que si tú te comportas bien, el mercado te premia y si te comportas mal, el mercado te entra a coñazo, ¿no? Nada, Es sí. una relación Eso bastante pasa, abusiva, ¿no? En ese, eso en ese respecto. pasa, eso pasa, pienso que en muchas ocasiones, porque la verdad, o sea, muchas veces tomaba una posición, me sacaba y boom, directo al take profit. Y tú dices, bueno, ajá, ya va, entonces, ¿qué pasó? O sea, y Ajá. es donde, como quien dice, entra como, o sea, o sea, como que empieza a jugar la mente también con uno, porque tú dices, Sí. bueno, o sea, entonces este juega conmigo, yo juego con él, ¿qué hacemos? O sea, Sí, 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 sí. Empezamos a jugar y son juegos peligrosos. Muchos de los que son juegos peligrosos porque, bueno, quizás en otro tipo de situación, en otro tipo de sistema, la pérdida sea otra. Pero en este caso estamos hablando de perder dinero, ¿no? Y eso es delicado. Siendo eso sí, en última instancia también me colocas acá que adicional a eso tiré el FIBO y me doy cuenta que está entre la zona del 61%. Yo no cuestiono que utilice el Fibonacci del 61%, pero lo que sí quiero que mantengas en consideración es que eso puede haber tocado el 61, puede haber tocado el 23, puede haber tocado el 36, puede haber tocado el 99, puede haber tocado, qué sé yo, el 38,69, no sé, un número X. Y eso no quiere decir absolutamente nada. Eso no quiere decir nada. El FIBO a tal número no dice nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que dependiendo de donde tú lances el Fibonacci, el número va a subir o va a bajar. ¿Cierto? O sea, si tú lanzas el Fibonacci desde punto 1 hasta punto 3, obviamente que el Fibonacci va a quedar más o menos en un promedio entre esos dos. Pero si lo alargas, el Fibonacci va también a alargarse. O si lo reduces, el Fibonacci también va a reducirse. Entonces el acercamiento en gráfica es muy subjetivo. Y por eso necesitas un set de reglas para que siempre el patrón sea el mismo, para tú poder siempre medir el mismo resultado, el mismo número de operaciones, bajo los mismos parámetros. Porque en muchos de los casos resulta que entramos por esta razón al mercado y en la posición siguiente entramos por esta otra razón y resulta que la primera fue positiva y la segunda fue negativa. Y la pregunta es, ok, pero ¿cómo comparas una con la otra si en esta utilizaste un proceso de entrada y en esta otra utilizaste otro proceso de entrada? Si en esta lanzaste el Fibonacci desde la mecha hasta la mecha y en la otra lanzaste el Fibonacci desde la vela hasta la vela.
¿cierto? O desde la mitad de la vela, o desde el cuerpo de la vela, o desde un swing, o desde un swing high, un swing low, desde la mitad de la mecha. O sea, tienes que saber exactamente cómo lo estás haciendo, calibrar el proceso de entrada, calibrar la lectura gráfica de forma tal de que no, de forma tal de no decir yo espero esto del mercado, sino simplemente decir yo estoy buscando una tendencia alcista porque eso es lo que me está diciendo el fundamento y en conjunto con que estoy buscando una tendencia alcista voy a esperar un pullback hasta este nivel. Si el precio llega hasta ese nivel, fino. Si no llega hasta ese nivel, sencillamente no asumo la posición. Si el precio llega hasta ese nivel y me propone a mí una primera zona de confluencia a una R de distancia, asumo la posición. Si el precio retrocede hasta ese nivel y no me presenta a mí una primera zona de confluencia a una R de distancia, por muy bueno que sea el setup y por muy bueno que sea el fundamento, yo sencillamente no asumo la posición. ¿Sí? Entonces tú te tienes que preguntar a ti mismo, ¿qué pasa? Ok, tocó la zona del 61. ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué pasa que toque la zona del 61? ¿Qué pasa si toca la zona del 80? ¿Qué pasa si toca la zona del 90? ¿Qué pasa si toca la zona del 100? O sea, las zonas que tú quieras las va a tocar. Y tú puedes configurar el Fibonacci para que toque el 61 de la manera que te dé la gana, en muchos de los casos. Y eso no dice absolutamente nada de la direccionalidad del precio. El acercamiento en gráfica termina a ser 100% subjetivo. ¿Se entiende? Sí, sí, te entiendo Me alegro, completamente. mi pana. Me alegro. Completamente lo que estás diciendo. Sí, porque en uno de los puntos también me colocas que, bueno, me gustaría una manera de entender mejor el mercado, saber qué buscar al momento de realizar tus entradas. Hay un video que es la segunda parte del video de riesgos por abdicación, no sé si ya te lo diste. No, pues. Eso, ¿Aló? ¿aló? ¿Me escuchas? Sí, sí, Ok, te perfecto. escucho. Perfecto. Este video. Uy, sí, no, tengo que cerrar pestañas porque. Ojo, esta laptop es nueva. Esta laptop es nueva, nueva. Uf, Nueva, nueva, nueva. Te estoy hablando que tengo como que los 3 meses que tengo aquí en España porque yo me vine para España sin laptop. Yo me vine para España sin nada, ¿no? Coño, aquí la gente va a ver todo el poco de barbaridades que yo veo en YouTube. Sí, yo escucho Neutro Shorty, muchachos. nada, tranquilo, eso es general. Aquí a ver videos. Procesos de entrada, procesos de entrada. Que es riesgo por abdicación, que tienes acá, Ok. cómo hacer trading, técnica avanzada de lectura de gráfica, y este otro, cómo colocar posiciones, que es parte de eso, que es parte de este primer video que está acá. Y es como Ok. un agregado. A ese todavía me falta sacarle una segunda parte. Sí, pero ahí hablo, número uno, los riesgos por abdicación en la gráfica, y número dos, también hablo en este otro lado, cómo hacer trading, procesos de entrada, sobre cómo colocar ese tipo de posiciones, ¿no? A ver, por acá. Sí, porque al final te vas a dar cuenta que en efecto la entrada termina siendo absolutamente lo de menos, sino cómo te mueves dentro de esa posición, sino cómo te desplaces dentro de esa posición a nivel de primera zona de confluencia. El video de primera zona de confluencia, que me gustaría explicarte un poquito más, pero es que me quedan como 5 minuticos contigo y porque ya tengo la otra persona, Ah, eh, tranquilo. es este que se llama Forex, manejar una posición, ¿cierto? Este también te recomiendo verlo porque habla exactamente sobre el tema de, ok, ¿dónde tomo beneficio? Porque al final tú quieres tomar beneficio, ¿no? Como todos nosotros. Sí, Todos queremos tomar exactamente. beneficio. Entonces, bueno, la pregunta es, bueno, ¿dónde caramba yo tomo beneficio? En primera zona de confluencia, ahí con el pana. Por cierto, él también se llama Hernán, el pana de ese video. Sí, sí, sí. El pana de ese Ah, video también se llama Hernán. Y hablo sobre ese tema, ¿no? En ok. última instancia, bueno, ya nos quedan 5 minutos o algo así. Si tienes alguna última pregunta, mi pana, antes de concluir la sesión. No, la verdad que, o sea, fuiste muy específico, de verdad, o sea, lo agradezco mucho porque tenía, creo que, o sea, muchas incógnitas con respecto a eso, o sea, con respecto a lo que te había comentado, de verdad que, o sea, la aclaraste y bueno, o sea, como quien dice, lo que toca ahora, o sea, es poner de la parte de uno, o sea, de investigar, de o sea, intentar conseguir la mayor cantidad de información posible, o sea, para uno mismo ir como que sacando sus propias Sí, conclusiones, sí, ¿verdad? sí. Que, o sea, eso sí, te lo agradezco, o sea, básicamente casi que me diste una cachetada, pues. O sea, sí, sí, claro, o sea, Es la me- medicina, mano. Es como cuando, coño, cuando un carajito se siente mal y hay que ponerle una vacuna, una vaina. El carajito no quiere la vacuna porque le da miedo las pullas y tal. Yo le medicina, mano. Ahí tiene tu dosis de medicina
y úsala a tu favor, brother. Úsala a tu favor porque, para que este es un mundo muy bonito. Apenas tienes un año, tienes todo, hermano, ahora es que te queda. Te lo pongo así, vamos a agarrar contexto, ¿sí? O perspectiva en este caso. Hay un señor que Ok. se llama, que yo he hablado de él en varios videos, él se llama James Cordier. James Cordier. Él era dueño, brother, dueño de uno de los fondos de inversión de opciones, uno de los fondos de inversión en opciones dentro del mercado de commodity más grande de Estados Unidos. Hermano, él tenía tanto billete a nivel por ser un excelente fund manager, un excelente administrador de fondo de inversión, que el tipo tenía un edificio de 23 pisos y en la parte de abajo él tenía su nombre porque ese edificio era de él, ese era su edificio. O sea, imagínate tú la cantidad de dinero que tienes que tener Dinero. para comprar un edificio en Tampa Bay de 23 pisos. Ese señor manejaba fondos multimillonarios, clientes. Yo compré sus libros, yo aprendí del mercado de opciones, de derivados financieros con los libros de James Cordier. Ese señor que era un ponente arrechísimo, que era un jugador de mercado arrechísimo, que vendía libros por coñazo, que lo llamaban de CNN, Bloomberg, CNBC, distintas cadenas de noticias, para que por favor le explicara a la gente lo que estaba sucediendo en el mercado. Ese señor, con 35 años de experiencia, quebró, que quemó todo lo que tenía, le quemó la cuenta a los clientes, le quemó la cuenta a los hijos de sus clientes, a los hijos de sus hijos, quemó todo, perdió todo. En una sola posición lo perdió absolutamente todo. Eso a mí me dio mucha perspectiva, me dio mucho contexto, ¿no? Con respecto a quién soy yo dentro de este mundo. Yo apenas tengo 8 años, bro, y a mí me queda muchísimo por seguir aprendiendo. Y yo, bueno, yo Sí, pongo mi granito de arena con respecto a lo que pueda con todo esto y con lo que estoy hablando contigo y tal y qué sé yo, reducir la curva de aprendizaje, así como, bueno, James Cordier redujo la curva de aprendizaje conmigo cuando le compré su libro. Me hubiese gustado tener una sesión uno a uno con James Cordier, pero no tuve chance de tenerla y ahora no creo que tenga el chance porque el tipo se perdió, no se sabe dónde está. Pero el punto es, en última instancia, lo que termina siendo es que, hermano, aquí nos queda mucho por aprender a todos. ¿Sí? Y el mercado mismo se va a encargar el mercado se va a encargar de darnos la medicina que nosotros necesitamos. En muchos de los casos no le prestamos atención y seguimos cayendo con la misma piedra, seguimos dándonos en la cabeza con la misma piedra, pero al final de la jornada termina siendo que en efecto, o sea, terminamos nosotros mismos asumiendo lo que el mercado decide darnos, ¿sí? Y nosotros tenemos que entender si el mercado nos está dando una pérdida, termina siendo por algo en específico, ¿sí? Y tenemos que saber por qué el mercado nos está dando esa pérdida y también por qué el mercado nos está dando ese beneficio. Y como te digo, 35 años de experiencia, quebró, ¿qué me queda a mí que tengo 8 años cagados apenas haciendo esto y me creo profesor y ya? ¿Me entiendes? O sí, sea, o sea sí, contexto, contexto, contexto. eso, lo que pasa es que pienso que es uno de los mayores errores que tiene este mundo, o sea, el mundo del trading. Lo que pasa es que, o sea, tú lo ves a nivel, o sea, a nivel de mucha gente que de repente puede tener academias, puede tener esto, lo otro, y se te dice, no, esto es fácil, y, o sea, es todo lo contrario, o sea, cuando tú llegas, tú te das cuenta, o sea, y como que tú entras y el mercado, o sea, como te empieza a cachetar que te dice, esto no es así, esto no es Sí, así, esto, o sea, tú dices, bueno, o sea, correcto. vamos, y en realidad, o sea, buscando, o sea, buscando, o sea, de una manera como quien dice, o sea, buscar información, buscar información, fue que, o sea, gracias, llegué a lo que es tu canal de YouTube, o sea, y que pienso que, te soy sincero, o sea, tu canal de YouTube me ha servido más que la academia, o sea, Bueno, no te para voy a que mentir, veas, para que o veas. sea, no te Precio voy lo a que tú mentir. pagas, valores lo que tú recibes, mano. El único precio que yo pido y que el mercado pide es tiempo. Eso es todo. Sí, Eso es todo. El valor es sí. lo que vas a recibir y te vas a dar cuenta que en efecto es así. Me alegro que te sirviera. Mi pana Hernán, te tengo que dejar, brother. No, Lastimosamente, dale, una conversación muy muchísimas amena. gracias. No, muchísimas gracias por tu tiempo, bro. De verdad te lo agradezco. O sea, no, de verdad que te lo agradezco muchísimo. O sea, Gracias, como bro. todo, espero que te siga yendo excelente. Gracias, mi Ya, pana. Igualmente. seguro que eres un gran profesor y dale. Hasta luego, mi pana. Dale, bro. Cuídese mucho. Igual, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ah, caramba, no me dejé de grabar.